Estimados alumnos, en esta segunda clase de ángulos en círculo les quiero mostrar la relación que existe entre el ángulo interior, el ángulo exterior y el ángulo semiinscrito a una circunferencia. Comencemos entonces con los objetivos que a mí me interesa verificar al final de este video. El primero es el más sencillo de todos, implica reconocer y clasificar los elementos interiores y exteriores a una circunferencia. Es decir, me interesa que usted sea capaz sencillamente en este objetivo de nombrar los elementos interiores y exteriores, como por ejemplo las cuerdas, las secantes, las tangentes. Además, en el siguiente objetivo me interesa que usted sea capaz de aplicar las propiedades del ángulo inscrito y central, es decir, las propiedades que habíamos visto en el video anterior, ya que a partir de ellas vamos a poder deducir la relación que existe entre los ángulos que aquí le presento. Y la tercera habilidad que me interesa, como siempre es la más compleja, implica analizar propiedades adicionales de las configuraciones a partir de las estándares, es decir, que usted sea capaz por sí solo o por sí sola de descubrir simetrías, igualdades, relaciones en configuraciones un poco más complejas que las que vamos a analizar acá. Muy bien, comencemos entonces con las definiciones. Comencemos con una circunferencia como la que usted ve ahí en la figura y yo voy a elegir un punto interior, lo voy a llamar P, como ahí aparece. Voy a trazar seguidamente dos líneas interiores a la circunferencia a las que vamos a llamar cuerdas. Estas dos cuerdas asumamos que se intersectan en este punto P y hemos formado entonces el angulito que está ahí, que yo le he llamado alfa. A este ángulo que se forma con dos cuerdas que se cortan en un punto no necesariamente centro de la circunferencia, lo llamaremos ángulo interior. Entonces el ángulo central es un caso particular del ángulo interior. Por otro lado, consideremos ahora un punto exterior, X. Este punto exterior me va a permitir trazar dos líneas a la circunferencia, como la que usted ve ahí. Estas líneas se van a llamar secantes a la circunferencia. Son rectas entonces capaces de cortar una circunferencia en dos puntos cada una. Como usted ve entonces desde el punto X podemos de hecho trazar infinitas secantes a la circunferencia. Yo ahí he trazado solamente dos y no necesariamente dejan el mismo arco en la sección superior y en la sección inferior. A veces pueden ser rectas bastante más esquivas en ese sentido. Y bien, entonces hemos formado el ángulo que yo he marcado ahí como beta y lo llamaremos ángulo exterior. Seguidamente vamos ahora a elegir un punto en la circunferencia como en el video anterior, punto que llamamos Q, y sobre este punto yo ahora voy a trazar por fuera de la circunferencia una recta que vamos a llamar tangente a la circunferencia. Las tangentes son rectas capaces de cortar a la circunferencia exactamente en un punto. Entonces, ahora, con el mismo punto Q, yo voy a trazar una cuerda cualquiera interior a la circunferencia y como usted ve, he formado este angulito al que voy a llamar gamma. Entonces ese ángulo nosotros le vamos a bautizar con el nombre de ángulo semiinscrito. Como usted ve entonces, el ángulo semiinscrito se forma con una tangente y una cuerda en que la cuerda y la tangente tienen como punto en común el vértice de este ángulo. Y obviamente ese punto en común también debe estar sobre la circunferencia. Entonces lo que me va a interesar en esta clase es que seamos capaces de calcular la medida exacta del ángulo interior, exterior o semiinscrito, dadas las medidas de los arcos a los que estamos llegando. Comencemos entonces con el primer caso. Ahí yo le estoy presentando entonces la primera situación. Tenemos una circunferencia. Hemos trazado dos cuerdas, la cuerda PQ, la cuerda UV, y hemos formado el ángulo que usted ve ahí con el nombre de X. Entonces tenemos el ángulo interior. Muy bien, como la medida del arco mayor es A, la medida del arco menor es B, y usted se supone que ya sabe que la medida angular de un arco es la medida del ángulo central correspondiente,
Entonces, para relacionarlos, lo que vamos a hacer sencillamente es trazar el segmento UQ, como está ahí en rojito. Este segmento, la función que va a cumplir es formar dos ángulos inscritos que van a llegar a los mismos arcos del diagrama. Entonces, ahí yo voy a marcar ahora como ángulo beta el ángulo inscrito que llega al arco B, y como ángulo alfa el ángulo inscrito que llega al arco A. Así es que por las relaciones que ya vimos en la clase anterior, podemos decir ahora que el ángulo alfa mide la mitad de la medida del arco, de la misma forma el ángulo beta mide la mitad de la medida de su arco. Y además, el ángulo alfa y el ángulo beta son interiores no adyacentes al ángulo X. Entonces podemos decir también que X es igual a alfa más beta. Y esto prácticamente termina la demostración, porque observe ahora que como alfa y beta están en función de los arcos, podemos decir que alfa es igual a A partido por 2, beta es igual a B partido por 2, lo cual lo podemos escribir en conjunto como está ahí, A más B partido por 2, lo cual me permite a mí decir en palabras que la medida del ángulo interior es igual al promedio o la semisuma de los arcos a los que llega. Entonces por eso ahí pongo de que es arco mayor más arco menor, todo dividido por 2. Bien, entonces eso termina la demostración del ángulo interior. Continuemos con la medida del ángulo exterior. En el diagrama adjunto, yo ahora les muestro el caso en el que PX, UX son secantes a la circunferencia del centro O. El arco mayor ahí está marcado como A de nuevo y el arco menor como B. Y el ángulo exterior, que ahora vamos a tratar de hallar, lo he marcado como X. Muy bien. Entonces, la línea que va a solucionar el problema, una vez más, va a ser una cuerda que no está trazada en la figura. En este caso, yo le invito a trazar la cuerda PV, como está ahí en el diagrama. Entonces, acto seguido, vamos a volver a llamar a los ángulos, como están ahí, alfa y beta. Alfa entonces es el ángulo que llega al arco A, beta es el ángulo que llega al arco B. Entonces, una vez más tenemos las mismas relaciones que en el caso anterior. Alfa es igual a A partido por 2, beta es igual a B partido por 2, pero ahora es el ángulo alfa el que es exterior y no adyacente a beta y a X. Así es que podemos escribir que alfa es igual a beta más X. Entonces ahora sustituyendo los valores me queda de esa forma. Así es que puedo ahora despejar el valor de X y me queda así. Finalmente, haciendo la resta y recordando de que los denominadores son iguales, puedo escribir de que es arco mayor menos arco menor dividido por 2. Por eso entonces yo he escrito en palabras lo que aparece ahí abajito, que también se puede mencionar de esta forma. Podemos decir que el ángulo exterior se calcula como la semidiferencia positiva entre la medida angular de los arcos que corta en la circunferencia. Muy bien, y entonces terminamos el segundo caso, y ahora para el tercer caso le presento ahí el diagrama. Hemos trazado una cuerda interior a la circunferencia, la cuerda PQ, y por el punto P hemos trazado la única tangente posible a la circunferencia, que es la recta L. Hemos marcado el ángulo incógnito ahí como X, y el arco al que me interesa llegar es el arco menor PQ. Para calcular entonces la medida de este ángulo, le invito a hacer los siguientes trazos. Mire usted, he marcado el punto X, que es el punto diametralmente opuesto al punto P, y el punto X lo he conectado con el punto Q. Entonces, utilizando un poco la clase pasada y un hecho que vamos a demostrar al final de esta clase, los ángulos yo los voy a llamar de esta forma. Mire, he llamado ángulo alfa al ángulo inscrito que llega al arco A. He llamado ángulo beta al otro ángulo del triángulo XPQ. Y como usted se imaginará, el ángulo en Q tiene que ser de 90 grados
por ser PX un diámetro, como hemos visto en la clase pasada también. Lo que todavía no podemos fundamentar y que lo vamos a hacer al final de esta clase es que el ángulo que se forma entre el segmento XP, que es un diámetro, y la recta L, que es una tangente, es efectivamente de 90 grados como aparece ahí. Pero por ahora, insisto, aceptémoslo y al final de la clase, como compromiso, lo vamos a demostrar con todo detalle. Muy bien, entonces, analizando un poco el diagrama, nos damos cuenta de lo siguiente, mire. Como siempre, el ángulo alfa se calcula utilizando la mitad del arco, o sea, sería a medios, y también el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 90, por ser los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Pero resulta que 90 también se puede armar utilizando el ángulo X y el ángulo beta, porque ellos están del lado contrario del otro ángulo de 90. Así que finalmente hemos llegado a una sorpresa que quizás no nos esperábamos, que el ángulo semiinscrito X mide exactamente lo mismo que el ángulo inscrito alfa. Y eso es lo que yo escribo ahí en palabras. El ángulo semiinscrito es igual al ángulo inscrito. Y eso también usted lo puede complementar recordando la clase pasada, que todos los ángulos inscritos miden lo mismo mientras lleguen al mismo arco. Es por ello que el ángulo PXQ que está ahí no es el único que mide alfa y por lo tanto no es el único que mide lo mismo que el ángulo semiinscrito. Pues bien, entonces esto termina las tres demostraciones que me interesaba mostrarles. Vamos entonces ahora con la demostración extra, es decir, por qué un diámetro y una tangente deben formar 90 grados. Veamos. Notemos en el siguiente diagrama el segmento OA, yo lo he marcado ahí de manera que parezca un radio de una circunferencia, de centro O, ¿de acuerdo? Voy a trazar artificialmente por el punto A que yo pretendo que pertenezca a la circunferencia, voy a trazar la recta que usted está viendo ahí, la recta L, y voy a asumir de manera muy porfiada que el ángulo que se forma entre la recta L y el segmento OA es un ángulo agudo, es decir, no es 90 grados. Eso es lo que estamos diciendo ahí. No hay 90 grados. Veamos qué ocurre. El ángulo que estoy marcando en azulito, insisto, es un ángulo agudo y por lo tanto yo lo que voy a hacer aquí es construir artificialmente el triángulo AOA', que es un triángulo isósceles. ¿Verdad que se puede? Analícelo usted con un diagrama simple en su cuaderno. Cada vez que un ángulo sea agudo, siempre es posible construir a partir de él un triángulo isósceles. Entonces, como nuestro triángulo es isósceles, la distancia desde O hasta A y la distancia desde O hasta A' es la misma. Por lo tanto, nuestra circunferencia, que yo pretendo que tenga centro O y que pase por A, también debe pasar por A', porque el segmento OA' también sería otro radio, es decir, la circunferencia sería como la que yo estoy mostrando ahora en el diagrama. ¿De acuerdo? Pero eso niega completamente todas las suposiciones que nosotros podríamos hacer sobre la recta L. Observe. Pregunta para usted. ¿Es acaso la recta L bajo estas condiciones una tangente todavía? No, ¿verdad? Porque la recta ha cortado a la circunferencia en dos puntos, en el punto A y en el punto A'. Entonces, definitivamente, podemos concluir ahora, y haciendo uso de este análisis, que si yo trazo un segmento OA, como el que estoy trazando ahí al principio, de manera que A sea parte de la periferia de la circunferencia y O sea el centro, y quiero que por A pase una tangente a la circunferencia, entonces necesariamente se debe formar 90 grados, porque vuelvo a insistir,
Si hubiese formado menos de 90 grados, siempre podemos generar el triángulo isósceles que aparece en el diagrama. Usted me preguntará, ¿y qué pasa si el ángulo es mayor que 90 grados? Pues simple, pensamos hacia el otro lado. Si uno es mayor que 90 grados, entonces el otro debe ser menor y por lo tanto ahora el punto A' estaría a la izquierda de su pantalla del punto A. Y eso concluye entonces, estimados estudiantes, la demostración que buscábamos. Espero les haya quedado muy claro entonces la materia correspondiente a los ángulos de una circunferencia con estos videos. Manténgase sintonizado porque próximamente se vienen los videos de segmentos en circunferencias en que demostraremos que la potencia de un punto a una circunferencia no depende de la cuerda o de la secante o de la tangente utilizada. Para más información, siempre usted se puede acercar a mi persona en clases expositivas o también puede postear sus dudas en el hilo de este video.